Hola, bienvenidos al Deeper December del Instituto de Familias Empresarias del Tecnológico de Monterrey. En esta edición 2020 Knowing the Core, vamos a enfocarnos en conocer a cada uno de los líderes del instituto. Mi nombre es Sandra Cuevas y estoy muy feliz y emocionada por poder tener esta charla con un mujerón a quien admiro y quiero mucho, la doctora María Fonseca, la directora del IFEM. ¿Cómo está, doctora? Pues muy contenta, Andrea, y con esa introducción que haces, pues ya hasta la sonrisa me pusiste en la cara. Bueno, antes de empezar, me gustaría poder conocerla, que nos cuente quién es María Fonseca y si nos puede contar alguna anécdota para poder conocerla mejor. Claro que sí. Pues para empezar, si estamos en confianza, pues te diría, Andrea, que soy Mari Fonseca, María Fonseca. Hola, Mari Fon. Soy la segunda de 7 hijos, nacida en Culiacán, Sinaloa. Lo que puedo recordar de mi infancia es que era una güerita muy corajuda o berrinchuda, pero no consentida. O sea, mis padres y particularmente mi mamá, pues era muy de una educación Estricta. estricta y exacto. Ujú. Entonces, esa soy yo como Mari Fonseca. Muy bien. Y bueno, ya que está contándonos acerca de su niñez y cómo usted fue criada a lo mejor en un aspecto estricto, ¿usted cree que eso le ayudó en las siguientes etapas de su vida? Pues yo te diría que si te van definiendo el carácter, el temperamento, uno nace con algunas cualidades, virtudes, con características que a veces decimos son genéticas, son parte de la familia y dice uno, bueno, pues tú eres un poco así o asá, lo sacaste de tu papá, de tu mamá, de tus abuelos, ¿no? Yo creo que en términos de la educación y de lo que fueron los valores en mi familia, pues sí había una fuerte disciplina y una exigencia que a lo mejor no la percibía yo como que me estaban exigiendo porque pues yo lo hacía porque siempre se nos pedía que hiciéramos cosas y pues las hacíamos Ujú. desde pequeños, ¿no? Sí. Entonces, pues sí tengo algo en personalidad de ser muy exigente, pero no solamente con las personas a mi alrededor, sino conmigo misma. Y Ujú. sí, ahí suma a quién soy yo actualmente o dentro de los atributos que yo misma puedo identificar como soy una persona exigente. Una persona exigente, pero que siempre va con congruencia, ¿no? O sea, como usted lo dice, no solamente hacia los demás, sino conmigo misma. Entonces es exigente y congruente. Bueno, pues ahí tú me estás haciendo un juicio porque me quieres, ya lo dijiste al inicio. Trato de vivir con congruencia en efecto, pero pues cometo errores y a veces puedo ser percibida como injusta, pero sí en algunos momentos o en algunas decisiones a lo mejor el mantenerme congruente y a lo mejor por encima de la empatía podría no ser bien recibida, ¿no? Entonces sí trato de ser congruente, creo que eso define también un poco la integridad de la que me gusta poseer y dar testimonio. Y en Ujú. ese sentido creo que si sigo sumándole en los valores o en el ejemplo que yo recibí he recibido, porque todos en mi familia, gracias a Dios, aún viven, excepto mi hermana mayor, que la perdimos en un accidente Mm. automovilístico. Y bueno, esa es una pérdida muy, muy grande en nuestra familia, pero el resto aún estamos vivos. Y aunque ya tengo 53 años, pues para mí siguen siendo dos pilares en todo esto mis padres, Ok. ¿no? Ahí sí me gustaría hablar sin afán de ser arrogante, me considero que soy una persona generosa. Y aunque la exigencia, si se vincula con la generosidad, no es en respuesta de lo que exijo, sino es lo que yo he visto en mis padres, ¿no? Que son personas para mí ejemplares Ujú. y en ese sentido de la generosidad o la bondad, ahí yo no me defino buena, pero sí generosa o desprendida al menos, y ellos sí lo tienen definitivamente. Y aunque todos mis hermanos somos muy distintos entre nosotros, tenemos yo creo esos rasgos de lo que mis padres nos han enseñado con el ejemplo, ¿no? Otra característica de Mari Fonseca es la perseverancia, que Ok. desafortunadamente la época en la que nos ha tocado vivir o existir, pues a veces es asociado con ser testaruda, con ser terca, pero para mí es perseverancia, sin hablar del esfuerzo, o sea, que obviamente está implícito, pero para mí es intentarlo, intentarlo y hasta que salga, ¿no? Entonces, eso
pues ya se ven los resultados en lo que vas logrando a lo largo de la vida, ¿no? De hecho, usted dice, yo no me considero una persona buena. Yo creo que sí es una persona muy buena, doctora. Para mí usted es un ejemplo, usted me inspira. Y no solamente como jefa, sino como mujer. Pues soy ejemplo para ti, como lo dices, Andrea, y a mí escuchar a personas que también les tengo cariño, como es tu caso, pues me compromete. Y me compromete, no estoy diciendo con esto como algo que me obliga, sino si existe una personita o dos personitas o tres personitas y conforme se va multiplicando este número, que pues uno agradece que haya personas que puede uno ser inspiración de lo que ellos son capaces de lograr, es muy gratificante y a la vez es una responsabilidad. Entonces, el escucharlo, pues a mí me compromete, pero también me da ánimos y dices, sí se puede y aunque las cosas a veces no resultan como uno planea, hay que intentarlo y intentarlo porque hay alguien que lo está tomando como ejemplo, lo está tomando como enseñanza y eso es, yo creo, al final de cuentas lo que vale la pena pues de estos Sí, esfuerzos. sí, tiene toda la razón. Y si se pone a pensar en todos los esfuerzos que usted ha hecho, este tema de la perseverancia, de intentarlo hasta lograr lo que uno quiere, ¿cuáles han sido los mayores retos que usted ha tenido? Pues definitivamente desde que estudié la carrera para mí fue un gran reto, ¿no? Yo estudié una ingeniería y no tenía ni idea qué significaba ser ingeniera en sistemas computacionales. Para mí era demostrar que yo era igual o más inteligente que mi hermana, la mayor, con la que siempre me comparaban y no porque ella lo hiciera o porque mis padres me hicieran menos, pero era otra vez esta exigencia. Yo decía, yo quiero demostrar que soy tan inteligente como ella o más, ¿no? Días sin dormir porque no me salían los compiladores y los manejadores de bases de datos, que eran como las tesis en aquellos años, eran Me pesadillas, ¿no? Entonces, imagino. haberme graduado fue uno de los primeros retos. Las maestrías que tengo no fueron tan retadoras, pero sí el doctorado a lo mejor el mayor en la parte personal, regreso al tema de mi hermana mayor. Ujú. Durante esos momentos del accidente y 5 días que estuvo ella en coma, pues fue tratar de ser un pilar o un soporte muy fuerte para, no solo para, o sea, a lo mejor en aquel tiempo no pensaba yo en mis hermanos, la verdad, pero sí en mi papá y mi mamá, ¿no? O sea, ¿quién les iba a dar esa fortaleza? Y no era por soberbia de mi parte pensar que los iba a poder sostener, sino personas a nuestro alrededor decían, pues tú tienes que ser muy fuerte y ese tú tienes que ser muy fuerte, creo yo que también marcó parte de mi personalidad para poder, sin tener las respuestas correctas ni los muestras de afecto o cariño que se necesitaban en ese momento, pues trataba yo de ser ese Ese pilar pilar. que nos diera a Ujú, toda la familia pues esa fortaleza ujú, de dónde salir adelante o cómo salir adelante en esos momentos tan difíciles de ujú. que fue la pérdida de mi hermana. Ese yo creo que ha sido la mayor prueba, ¿no? De fortaleza ante una pérdida Sí, como tal. sí, me imagino que ha de ser una pérdida muy fuerte, lo siento mucho, Ujú, doctor. Y también me imagino que ha de ser, como lo menciona, muy ujú. difícil escuchar de las demás personas como tú tienes que ser la fuerte, tú tienes que ser la fuerte. Le agregan responsabilidad a Es uno correcto. que dices como que chin, o sea, está muy pesado. Más vale, exacto, más vale que saque fuerzas, ¿no? De algún lado. Yo tenía 25 años cuando nos tocó ese episodio. Bueno, ha habido momentos difíciles en la familia y en lo personal, pero básicamente ese yo te diría que es el que más me ha marcado en la parte Personal, personal. sí. Y si nos vamos a la parte profesional, comentó que se inclinó hacia cierto tema en el doctorado. Ujú. Si me puede platicar un poquito de esa parte de su doctorado, ¿qué doctorado estudió? Soy doctora en relaciones industriales. Para empezar, no sabía ni lo que eran las relaciones industriales, o sea, de qué se encargaban ni nada. Pero cuando empecé a investigar las universidades y a compartir mis inquietudes o mis intereses para hacer un doctorado y qué preguntas, qué curiosidad intelectual rondaba mi cabeza en aquellos años, llegué a la Universidad de Toronto
y ahí entre la Escuela de Negocios de Rodman y del Centro de Relaciones Ok. Industriales, pues encontré a una persona que dijo, oye, muy interesante que tú quieres estudiar las dinámicas de aprendizaje y en aquel tiempo no estaba todo esto del capital social como hoy lo conocemos y era cómo la interacción entre los knowledge workers o los empleados del conocimiento, porque se empezaba a gestar esta corriente de las ciudades del Ujú. conocimiento. Y entonces yo decía, yo quiero combinar o hacer una intersección de mis tres áreas de interés que eran la ingeniería, la administración o la gestión y la educación. Entonces, en buscar responder algunas preguntas que me aparecían en aquellos años, es como llego a formular lo primero que fue en camino a ver cuál es el impacto de Ujú. las actividades formales e informales de aprendizaje y relaciones para generar un desarrollo y un avance de carrera en los profesionales de las áreas técnicas, en la programación, en las ciencias computacionales, pero que aplica a cualquier disciplina que no sean trabajos rutinarios, sino de intelectuales o de poner Ujú. en práctica las profesiones y en ciertas regiones Ok. geográficas. Así es como llego allá y bueno, el que fuera en inglés, el que fuera en otra cultura, el que fuera En el frío. en el frío, sí, pero justamente cuando lo terminé el doctorado y me regresé a México con el 2004 y bueno, a partir de ese tiempo es cuando me brinco del mundo ingenieril al mundo de los negocios. Como Así profesora, ¿verdad? es, sí, yo era profesora siempre de Ujú. ingenieros y cuando Ok. regreso del doctorado empiezo a darle un pequeño giro a mi desarrollo profesional en el, pues ya más en el ámbito de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Ok, ok. Entonces, a partir del 2005. Ujú. Porque fíjese, yo me acuerdo muy bien cuando estaba en el servicio becario, ¿se acuerda con usted? Sí, sí, cómo no. Pero eso fueron muchos años después, Andrea. Sí, sí, ya fue mucho, Ujú. pero yo me acuerdo cuando me preguntó, ¿qué estás estudiando? Le dije, ingeniería industrial. Ajá. Y me dice, ay, yo también soy ingeniera. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que una ingeniera es la directora de escuela de negocios de este campus? O sea, ¿cómo está esto? Qué decepción, dijiste. No, qué padre, Ah, porque eso significa que uno estudia algo, pero no por ujú. eso te tienes que dedicar, Toda tu pues vida. exactamente lo que uno Ujú. estudia. Así Ajá, es. puede uno abrir su camino y puede irse Claro, perfilando así es. perfectamente en lo que uno quiera. Es correcto y es lo que yo fui descubriendo y por supuesto que la experiencia pues me hacía, digo, tú lo dijiste muy claramente, pero justo eso es lo que yo le decía en mis charlas de orientación vocacional a muchos chicos de preparatoria e Ujú. incluso que ya estando en las carreras de negocios y yo estando como líder de la escuela o la división de negocios en aquellos años, no tenía empacho en decirles, no tiene que ser lo que tú pensabas que era si te llaman la atención otras cosas. Hay que darse la oportunidad de probarse y de ver hacia dónde quieres llegar. Y la vida y la experiencia te van poniendo las oportunidades y uno en las decisiones pues va tomándolas o dejándolas pasar porque también decidir es renunciar, dicen por ahí. Entonces ya Ujú. dependerá cómo llegamos, Sí, ¿no? exacto. Es en el 2005 y a ti te conozco, yo creo, por allá en el 2016, 16, por sí. allá, ¿no? Sí, ahí ya tenía varios años, al menos 10 años en el ambiente de negocios o de escuelas de negocios, habiendo pasado por la EGADE como directora ahí en el Campus Estado de México. Y ahí es donde me encuentro con las empresas familiares, justamente, Ok. cuando como responsable y a petición de mi líder en aquel tiempo, el doctor Roberto Rueda, quien era el Ujú. rector de la zona centro, me dice, hazme una propuesta de un programa que tenga impacto en la sociedad, que podamos verdaderamente contribuir, etcétera, etcétera. Entonces fue mi primer encuentro Ok. con una primer maestría que diseñamos, otro amigo muy querido, Ramón del Salto, otro Jaime Alonso Gómez, quien nos coachaba, pero también gran amigo, y por supuesto la guía o supervisión de Roberto Rueda. Y le hicimos una propuesta que era un MBA con enfoque en creación y fortalecimiento de empresas familiares. Y entonces en el 2006, el doctor Jaime Alonso Gómez es contactado por Babson College para que como escuela el Tecnológico de Monterrey estuviera presente en el capítulo de Latinoamérica de lo que posteriormente, o bueno, ya existía, pero formaríamos nosotros el capítulo Latinoamérica de STEP Project.
Y ahí es donde realmente marca el despertar mío a las empresas familiares y donde el conocerlo de esa manera, no estudiado, sino me encuentro con ese campo fascinante, porque muchos de los veintes que me caían era de lo Ujú. que había vivido años antes. Okey, okey. Usted, como dice, le caía el 20 de muchas situaciones que usted vivió con su Es familia empresaria. Es correcto, particularmente con mi papá. Las cosas bonitas y las cosas no tan bonitas. Por ejemplo, te cuento una, ¿no? Empiezo por una bonita. Cuando teníamos que atravesar campos Mm. agrícolas, yo gozaba de adivinar qué cultivo estábamos pasando por la carretera y que mi papá se sintiera orgulloso porque su hija sabía de escasos 9 10 años que si era frijol, que si era maíz, que si era calabaza, que lo que fue caña de azúcar, lo que fuese ese plantío, ese sembradío que por ahí pasábamos, me llenaba de un gusto. Y claro que pues, no le daba yo importancia, ¿no? Digo, no lo registraba como algo asociado a esa idiosincrasia de la familia empresaria, sino pues pasó en mi infancia, ¿no? Mm, Y pasaron otras cosas en mi adolescencia, así como mi adultez temprana, que ahí las cosas no muy gratas, pues fue el confrontar los temperamentos cuando un hijo es muy ujú. parecido al padre y hay una falta de comprensión, pues es donde hace chispas aquello, ¿no? Entonces, un poco me pasó eso en algunas diferencias que tuve con mi papá y entonces cuando lo estudio como este conflicto que eventualmente cuando no hay una buena comunicación o cuando no hay un entendimiento o cuando no hay una cercanía entre los diferentes miembros de la familia se puede dar y se mezclan incluso los roles, pues yo lo sufrí en Ujú. carne propia. Después lo estudié, lo entendí y bueno, me he dedicado en ayudar pues con la experiencia y de muchas otras familias y de los estudios que se han podido generar, Mm, cómo sortear esos momentos o esos etapas de las familias que tarde o temprano se llegan a vivir, ujú. ¿no? Okey. ¿Usted estaba dentro de la gestión de la empresa? ¿Llegó un momento en el que usted se encargó de gestionarla? Sí, bueno, te cuento que la Ujú, familia, el core business es okey. agrícola. Y cuando yo digo que me incorporé a la actividad Ujú, empresarial de la familia, esto ocurrió en un negocio pues también importante, pero para mí yo pensaba que no era tan importante porque no era netamente agrícola y era una fábrica de escobas. Había existido desde mi ujú, abuelo, papá de mi papá, y había pasado ya por manos de una hermana de mi papá y luego a manos de mi papá y a mi papá le ujú. tocó trabajarla paralelamente al agrícola, o sea, al negocio principal. Y pasados unos años, dijo, bueno, pues mis tres hijas mayores ya son unas profesionistas, ya saben lo que es manejar un negocio, Okey. voy a activar la fábrica. Y es justo unos meses antes del accidente de mi hermana cuando mi papá decide por sus pistolas hacer eso, ¿no? Entonces, a mí no me queda más que a hacerme cargo en su totalidad de la fábrica, que era una Okey. pequeña fábrica, y cuando mi hermana tiene el accidente, como la que sigue de mí, o sea, la tercera hija, ella es la que toma el lugar de mi hermana mayor, que sí trabajaba en la empresa, De la empresa agrícola. de la empresa agrícola, yo me tuve que quedar con la fábrica. Y la fábrica la manejé y la llevé a un punto de mayor rentabilidad, incluso a punto de exportar nuestros productos, no solo la escoba, sino hacíamos otros productos. Y ahí es donde yo tuve el choque con mi papá y renuncio a toda esa posibilidad de seguir siendo empresaria y posiblemente sucesora de lo que hubiera sido si me quedo allá en Culiacán en el negocio familiar, ¿no? Pero a cambio, en ese choque es cuando yo salgo del nido, es decir, me voy de la ciudad de Culiacán a Guadalajara y Ujú. ahí le doy sentido más contundente a mi trayectoria profesional, aparte de la empresa Guau. familiar. Por eso es como que yo hago un corte y digo, no, yo, Mari Fonseca, me voy a abrir camino o seguiré abriéndome camino en el ámbito académico, voy a hacer una carrera académica, docente, de investigación, me tengo que preparar más y quiero seguir en esta carrera. Y es por eso que te digo que yo como que bajé el telón, ya no quise ver nada hacia ese ámbito de la empresa familiar,
hasta el 2005, que de manera inesperada abro la caja de Pandora y digo, ah, caray, esto lo empiezo a conectar con mis historias Sí, pasadas. como usted lo comenta, sí, empieza a retomar o abrió la caja de Pandora en cuanto al tema de empresa familiar, pero desde un camino académico, Es que era lo correcto. que usted realmente quería. Exacto, exactamente. Sí, o sea, Ujú, lo empiezo a estudiar y en el estudiarlo, pues lo tuve que reconocer, que venía como parte de todo el paquete. O sea, de quién soy yo hoy tiene que ver con eso, porque cuando yo tenía, que habrá sido unos 9 años, era tan traviesa yo, Andrea, que muchas tardes me salía después de hacer la tarea y sin que se diera cuenta mi mamá, tenía una manera de llegar a la fábrica que estuvo muchos años contigua a la casa donde vivimos en mi infancia. Y yo jugaba a ser obrera, jugaba, incluso le decía a Maldo, que era el empleado, el obrero que le daba las terminaciones a las escobas antes de ponerle las etiquetas y todo, se pintaba el mango, se cortaba lo que sobraba de la espiga, de los hilos de nylon, de la última estación del proceso. Yo le decía, Maldo, Maldo, te doy 20 centavos el sábado si me dejas etiquetar. O ¿Y si la sea, dejaban? claro. Este, entonces ahí tienes a la niña. Imitaba a Maldo cómo pegaba las etiquetas para decirle, o sea, yo quería ser más rápida Ujú, que Maldo, ¿no? Cuando yo le ponía una etiqueta a una escobita, a una escoba, él le ponía toda la docena de escobas, ¿no? Pero para mí era, o sea, cómo le fui tomando cariño a ese negocio. Amén de que ya te ujú, conté lo de los campos agrícolas, ¿no? Pero el hecho de ser mujer y las tradiciones, a lo mejor hoy día no es tan marcado, pero pues, yo no me veía manejando un ujú. agrícola, ¿no? Pero de que me gustaba porque veía cuál era el cariño que se le tenía desde mi abuelo, mi padre y bueno, ahora mis hermanos, ¿no? Pero es algo que se va adoptando y se va desarrollando, se va incorporando a cada persona. Esa es Mm, una actividad, pero pues, en otras empresas o en otras familias, pues son actividades comerciales o actividades de otros sectores en donde los padres o las figuras a las que uno admira se dedican. Entonces, de esa manera tú quieres también hacer lo mismo, ¿no? Es como se le da continuidad a las empresas, pero insisto, a mí me faltó conversar con mi papá más a fondo. Él nunca me dijo, tú no puedes ser directora general de la mm. agrícola. Yo asumí, ¿Que algún día lo iba a hacer? no, asumí que no era para mí Ah, ok. ese rol y que por lo tanto yo tenía que buscar mi camino, pero nunca lo conversé. La conversación nos hubiera llevado a otra, no estaríamos tal vez tú y yo platicando esta tarde si hubiésemos tenido esa conversación en esos Ujú. tiempos. Así la historia. Sí, fíjese que me gusta mucho esa parte en donde usted dice, bueno, llegó un punto en el que me di cuenta que la parte académica era lo que yo me quería dedicar Mm, y es totalmente válido porque hace poquito tomé un curso de empresas familiares, de hecho, luego le voy a mandar mi certificado. dele. Lo tomé en Coursera porque hay Muy una bien. modalidad que el TEC nos da la oportunidad de estudiar este tipo de cursos. Bueno, le estoy sacando provecho, ¿no? Muy bien. Entonces dice como que dentro de la empresa familiar, los hijos Ujú, tienen esta, poniéndolo entre comillas, sería como carga, responsabilidad ujú, de pensar, tengo que seguir el camino que mis papás ujú. están, o sea, lo que están haciendo ellos, porque es la empresa, Construyendo. ajá, porque Ujú, es la empresa familiar y porque me tocó claro. y punto, ¿no? Sí. Entonces dicen ahí en el curso, no, o sea, el chiste aquí es que tú te conozcas, que tú sepas qué es lo que tú Ujú, quieres, que tú te definas y como usted lo ujú, comenta, por medio de la comunicación, tratar de sí. llegar a un acuerdo con tus papás, Ujú. tú los apoyas y ellos te apoyan, o sea, Así, como un balance. así es. Entonces, después de hacer ese parteaguas, ¿usted cree que sí encontró su balance? Sí, sí, sobre todo que cuando me lo han preguntado en términos de si me arrepiento o no de haber tomado las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida profesional y personal, mi balance es estoy bien donde estoy y trato de contribuir en Ok. donde creo que todavía puedo contribuir. Oye, ¿te arrepientes de no haber hablado? Tal vez no por donde no estoy ahora y pude haber estado, porque eso nadie lo sabe, Ujú, ¿no? Solo Dios. Pero porque habiendo tenido esa posibilidad, no la tomé, pero pues no sabía que existía. Yo ujú, lo asumí y ni lo exploré, ni lo
expuse, pues, y lo que sí sabía es que yo estaba haciendo lo que yo quería. Entonces, mientras no me arrepienta de una decisión que haya tomado, yo digo, está bien, o sea, nunca voy a saber qué hubiera pasado si hubiera tomado X en lugar de Y. Tomé Así Y, es. listo, punto. Vámonos para Lo adelante, que ¿no? sigue. Exacto, lo que sigue. Y no se vale que culpemos a otras circunstancias por lo que nosotros mismos tuvimos la oportunidad en este momento de cambiarla. Mientras tengamos la posibilidad de vida, siempre vamos a tener la posibilidad de cambiar el rumbo de las cosas. Entonces, si no tenemos otro destino es porque no hemos tomado con determinación el cambio de dirección. Entonces, no me arrepiento de haber tomado las decisiones. Trato, porque no siempre lo logro, trato de enmendar, actuar en congruencia con lo que pienso y con lo que creo. Siempre en ese principio de no lastimar, pero tampoco ser mártir y decir, ay, me toca sufrir. No, porque no me gusta sufrir. Sí, exacto, doctora. Estoy de acuerdo con usted cuando dice que lo más importante es estar tranquilo. Ujú. Y ya para poder terminar esta plática, me encantaría que nos comparta un Ok. consejo. ¿Qué es lo que le puede decir a aquellas nuevas generaciones que, como yo, estamos por salir de esta nueva etapa que es la vida profesional? Bueno, lo que yo les diría es construyan su destino y confíen en una fuerza que va más allá de lo que cada ser humano es capaz de ser. Ok. Es una fuerza espiritual, es una fuerza religiosa, es una fuerza natural, lo que ustedes decidan. Pero siempre creo yo que hay alguien que nos está guiando, hay alguien que nos está mostrando el camino, no para que vayas por ese camino, sino para que veas con claridad y depende qué tanto quiero ver de lo que me están mostrando, ¿verdad? No renuncien a lo que cada como ser humano quieren ser y siempre quererse como uno es, no pretender ser alguien más. No creo que un ser humano valga más por ser mujer o por ser hombre, independientemente de lo que seamos, en el lugar que nos toque mostrar de lo que somos capaces, hagámoslo. Claro. Si eso me va a significar renunciar a algo que me deje tranquila, Ok. ¿sí? Pero no podemos culpar a nadie por ese Por las quitarle a decisiones. un rol, así es. Ujú. Entonces, el rol que yo quiero jugar va a implicar que los recursos pues, los tengo que maximizar u optimizar. ¿Cómo combine yo esas ecuaciones en el modelo matemático, hablando de ingeniera a ingeniera? Pues ya va a ser cuántas restricciones tengo, Ujú. dónde sí estoy dispuesta a que sea más o que sea menos y que es Ujú. aquella función objetivo que es mi felicidad a la que yo le voy a apostar. Ese lugar al que queremos llegar y cómo queremos llegar ahí. Si están en el contexto de una familia empresaria, no son más ni menos, es simple y sencillamente son miembros de una familia, construyan alrededor lo que ustedes quieren conservar, lo que ustedes quieren Sí. ayudar o contribuir, pues ahí hay que sumar. Wow, sí, Ese sería sí. mi mensaje. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que me encantaron sus consejos y le prometo ponerlos en práctica al momento de tomar decisiones en mi Ujú, vida. Y también le doy muchísimas gracias por su tiempo. Me encantó estar platicando con usted el día de hoy ujú. y estoy segura que a todas las personas que nos están escuchando en este momento también les encantó y les gustó poderla conocer un poco más. Ándele pues. Besitos, cuídese a ti, mija. Bye. Sí, doctora, igualmente. Bye. Bueno, pues hemos terminado el primer episodio del Deeper December en su edición 2020 Knowing the Core. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Los invito a que no se pierdan el siguiente episodio en donde vamos a platicar y conocer al doctor Fernando Sandoval. Nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo lugar. Adiós.